Muy buenos días a todos, bienvenidos a la iglesia virtual. En esta mañana quiero darte una gran noticia. Vamos a tener una nueva serie de clases denominada El Poder de la Compasión. A lo largo de esta travesía, de esta serie de clases que vamos a tener, la revelación divina de la palabra de Dios, sus escrituras, nos van a llevar a conocer a un Dios sí todopoderoso, pero también a un Dios misericordioso y compasivo, que te voy a decir algo, que esto se te quede bien grabado en tu mente. Tiene sus brazos abiertos para recibirte y tenerte compasión y tenerte misericordia. Pero también el otro enfoque que necesitamos darle a esta serie de clases es el siguiente. Nosotros necesitamos conocer la esencia de ese Dios y aplicar ese conocimiento y tener misericordia y compasión por otros seres humanos. Ese también es el enfoque que necesitamos darle al aprendizaje de todo lo que podamos ver en las Escrituras en esta nueva serie. Y para ello quiero comentarte la anécdota de unos pescadores de la zona montañosa de Escocia. Estos hombres, después de haber terminado su jornada de trabajo, decidieron ir todos juntos a un café a tomar una bebida. Mientras uno de ellos estaba platicando con movimientos corporales, cómo es que un gran pez se le fue de las manos, choca con la camarera que llevaba las bebidas de las demás personas. ¿Te imaginas el ruido, los vasos quebrados? Pero algo muy importante ocurrió. Quedó una gran mancha, una horrible mancha café, ¿sí?, en un muro blanco. Quedó plasmada ahí en ese muro blanco. Obviamente, el pescador muy apenado, se disculpa profusamente con las personas que estaban allí. Pero algo muy importante ocurrió. De entre todas las personas que allí estaban, un hombre le dijo, no te preocupes. Y de entre sus cosas sacó un lápiz de color y comenzó a delinear parte por parte, curva por curva, esa mancha fea y café que había quedado en la pared. Hasta que cuando todos se dieron cuenta, esa gran mancha ya era una gran cabeza, una hermosa cabeza con cuernos de un venado real. Después se dieron cuenta que este hombre que transformó el error de una persona en una obra de arte era uno de los pintores más famosos de animales de Inglaterra, Sir Edwin Henry. Y yo pienso, si este hombre pudo de alguna manera transformar el error de una persona en una obra de arte, ¿cuánto más puede hacer Dios con nuestros fracasos y nuestros errores? Cuando Dios, con su compasión, nos lleva a transformar esas cosas que han sido dañinas para nosotros y para otras personas, y las lleva con su compasión, puede transformar lo que sea y darnos una vida muy diferente. Ese es el enfoque. Cómo por medio de la compasión y la misericordia podemos hacer cosas hermosas con nuestras propias manos. Acompáñame en una oración por la predicación del día de hoy. Señor y Padre, bueno y compasivo y misericordioso, que estás en lo alto del cielo en tu trono. Ayúdame, Padre, que tus escrituras puedan entrar a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nos ayuden a transformar. Quizás pueda haber dentro de nosotros un corazón duro, un corazón que todo el tiempo está juzgando, recriminando, reclamando muchas cosas, no solamente a ti, sino a otras personas. Y no nos permite ser compasivos o misericordiosos o tener tanta paciencia. Me doy cuenta cuánto tú has tenido paciencia con tu creación, a pesar de que nos hemos desviado, a pesar de que hemos pecado y hemos de alguna manera desobedecido tu palabra. Has sido muy compasivo, nos alimentas, nos das un techo, una casa, nos das familia, nos das muchas cosas, que es muy posible que si nosotros fuéramos como tú, la verdad es que no tuvieras compasión de nuestras vidas, ni paciencia ni misericordia. Pero qué bueno que no eres como nosotros. Pero sí permítenos, por otra parte, tener ese corazón y aprender de ti. Bendito seas, que esta nueva serie
sea fuertemente bendecida por ti y que muchas personas conozcan lo importante, Padre, que es ser compasivo con otras personas y lo importante que implica el hecho de que tu palabra nos lleve todo el tiempo a conocer profundamente lo que es la compasión y la misericordia. Bendito y alabado seas hoy y siempre, mi Señor. Quédate conmigo en este tiempo. Gracias. Y es a través de mi Señor Jesús que yo te quiero orar y pedir todas estas cosas. Amén. Muy bien, acompáñenme a la escritura. Miren lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 2. Es una historia muy interesante. Miren lo que dice: pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Le pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Bueno, vamos a comenzar esta serie con algo muy importante que está ocurriendo en este momento. Jesús, el Hijo de Dios, dice la Escritura que llegó al templo, a ese lugar donde las personas iban a escuchar de la palabra de Dios, iban a tener un encuentro con Dios, iban a quizás a reflexionar acerca de su vida, de cómo estaban viviendo y de muchas cosas. Pero lo que buscaban en ese lugar era espiritualidad, era buscar paz, era encontrarse con Dios, y se encontraron con el Hijo de Dios en ese momento. Entonces Jesús les comienza a enseñar. Y llegan los maestros de la ley, los eruditos de la ley, de la palabra, de la Biblia, en aquel entonces conocida como el Antiguo Testamento, ¿sí? Lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, perdón. Llegan estas personas y le dicen a Jesús, maestro. Primero se dirigen a él como un maestro. La verdad es que había mucha hipocresía en ellos, ¿no? Porque tenían envidia por Jesús. Le dice, maestro, la ley dice que esta mujer fue sorprendida en adulterio y que por eso debe ser apedreada hasta morir. ¿Tú qué dices, Jesús? Entonces, muy importante es, primero, dice la Escritura que fue sorprendida. Cuando yo escucho la palabra sorprendida, quiere decir que estaba en el mismo acto de adulterio. No es que le hayan dicho a estas personas, ¿saben qué? Aquella mujer pecó el otro día de adulterio hace como un mes, y todos lo supimos y lo supo toda la colonia, todo el pueblo, ¿no? Entonces vayan por ella y preséntenla ante Jesús para ver qué dice. No, la verdad es que la sorprendieron. Estaba en el acto mismo de adulterio. Pero aquí me parece algo muy importante también, porque la Escritura decía que todo el que fuera sorprendido o que se supiera que había tenido adulterio, lo llevaran y lo apedrearan. ¿Por qué solo llevaron a la mujer? Para que existiera un adulterio se necesitaba de un varón también, ¿no lo crees? Pero es interesante por qué deciden llevar a esta mujer. Entonces, si esta mujer fue sorprendida en adulterio, es obvio que iba quizás mal vestida o con muy poca ropa. ¿Te imaginas las lágrimas de sus ojos? Esta mujer fue llevada por las calles en esa situación. Fue jaloneada, mientras la llevaban le iban insultando, le iban diciendo adúltera, mala mujer, perversa, etc. Imagínate todas las palabras mientras la llevaban por las calles del pueblo hasta el templo donde estaba Jesús. Entonces ya cuando llega donde estaba Jesús, quiero que imagines el rostro de esta mujer, preocupada por su vida, avergonzada al extremo de que todas las personas la estuvieran viendo en esa situación. Muy difícil, ¿no? Entonces, cuando estas personas sentían odio, rechazo por esta mujer, odio y rechazo por esta mujer, Jesús sintió compasión. Eso es muy importante que vayamos analizando en la Escritura. Ellos querían acabarla, querían exterminarla, pero Jesús quería darle una oportunidad. Y le hacen una pregunta para tenderle una trampa. Jesús eran tramposos, eran envidiosos, tenían envidia contra Jesús. Primero le mencionan que la ley decía, si él se hacía llamar hijo de Dios y decía que no cumplieran con la ley, que no la apedrearan,
es obvio que estaría diciendo de otra forma: no hagan caso a la palabra de mi Padre que está en el cielo. ¿Te imaginas? O sea, Jesús, el Hijo de Dios, sabía que si daba esa respuesta, iba a estar diciendo que las personas fueran en contra de la palabra de Dios, al decir que no la apedreen. Pero por otra parte, si decía que sí la apedrearan, iba a estar en conflicto con las autoridades romanas. Porque aunque la ley de Dios dijera en ese momento, ¿de acuerdo?, que se tendría que apedrear a una persona, los romanos no lo permitían. Porque ahora el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los judíos, estaban sometidos a los romanos. Es por eso, no sé si recuerdas en la Escritura, donde los sacerdotes llevaron a Jesús ante Pilato, para que Pilato, ¿sí?, aprobara y autorizara la muerte de Jesús, porque ellos no podían matarlo, ya estaban sometidos al Imperio Romano. Antes de que ellos estuvieran sometidos al Imperio Romano, sí podían tomar a una persona y quitarle la vida, pero en este momento no. Y Jesús se encontraba en ese momento en una situación complicada para él, no, porque él era todo sabiduría y sabía cómo contestarles a estas personas, a estos hipócritas que estaban ahí en ese momento. Y miren lo que dice la Escritura, vamos a seguir leyendo. Miren lo que dice. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Es muy interesante lo que ya está ocurriendo en este momento, porque Jesús les da una respuesta certera para sus corazones. Y les dio una gran lección a todas estas personas. Porque Jesús sabía que esta mujer sí había pecado. Jesús no les dijo: no, esta mujer no pecó, ustedes están mal, ¿no? Jesús sabía todo de todas las personas. Y sabía todo incluso de esas personas que estaban acusando a esta mujer. Él les dijo: está bien, apedréenla, pero la va a poder apedrear aquel que no tenga absolutamente ningún pecado. ¿Sabes qué? La verdad de Jesús, la realidad divina, es que Jesús no tenía ni mancha ni pecado. Y él sí podría haberla apedreado, pero no lo hizo. Y la verdad humana es que todos, sin excepción, en ese momento, todos los que se encontraban ahí, los que estaban acusando a la mujer y los que estaban escuchando a Jesús predicar, tenían pecado en sus vidas y no lo podían negar. Esa es la verdad humana. Y la verdad humana es que hoy tú y yo también tenemos pecados y no lo podemos negar. Y Jesús sabe que hemos pecado. A lo mejor tú has robado. A lo mejor has sido un adúltero o una adúltera también. A lo mejor mientes constantemente, ¿sí? A lo mejor te dedicas a ver pornografía, consumes pornografía infantil incluso. A lo mejor has hecho muchas cosas que las demás personas no saben o que no te han sorprendido como sorprendieron a esta mujer. Pero Jesús sí sabe lo que tú y yo hemos hecho. Pero Jesús en ese momento, quiero que entendamos algo muy importante, tuvo compasión de esta persona. La realidad divina es que Jesús, en unión con su Padre y el Espíritu Santo, son santos y son perfectos, sin pecado ni mancha. Y la realidad humana es que tú y yo sí estamos llenos de pecado. Pero aún así Jesús ha tenido la bondad y la misericordia de ayudarnos y de abrir sus brazos para abrazarnos y perdonarnos. El primer punto de esta clase de hoy
es que necesitamos la misericordia de Dios para ser perdonados porque hemos pecado. Tú necesitas ser perdonado. Tú necesitas ser perdonada. Yo necesito ser perdonado. Aún en esa circunstancia complicada, aún aunque hemos pecado deliberadamente, hay personas que han pecado deliberadamente. Muchos de nosotros lo hemos hecho con toda la intención de pecar. Algunos hemos hecho daño a otras personas con toda la intención de hacerles daño. Ciertamente hay personas que a veces podemos pecar sin quererlo hacer, fallamos y herimos o lastimamos, ¿verdad?, a otras personas. Pero muchas de esas veces, sí o no, hemos pecado deliberadamente contra nuestros semejantes. Pues bueno, necesitamos misericordia de Jesús, aún en estos momentos en que nos hemos equivocado y en que hemos vivido en pecado. Ciertamente, la otra parte de nuestro Señor Jesús es que Él señalaba a esta mujer. Ellos no te acusan, yo tampoco. Pero Jesús, fíjense qué interesante, es que Jesús tenía toda la autoridad de acusarla y de apedrearla. Porque Jesús de verdad no había pecado. Él sí podría levantar la mano, pero no lo hizo. Entonces, pero sí le dice algo a Jesús muy importante: vete y no peques más. ¿Qué significa esto? Que esta mujer ya jamás iba a cometer ningún pecado de ninguna clase. No, lo que implicaba es que Jesús le estaba diciendo: por el adulterio, por la situación que te trajeron a ti, aquí en este lugar, que es muy penosa, desagradable y vergonzosa, yo te pido que te esfuerces para que no vuelvas a cometer adulterio. Entonces el llamado de Jesús es, si nos quiere perdonar y nos quiere abrir sus brazos en este momento que más lo necesitamos, pero también Jesús nos llama a un esfuerzo consciente de cambiar nuestras vidas de manera radical. Eso es lo que Jesús quiere hacer con nuestras vidas. Entonces, ¿cuándo necesitamos la compasión de Dios? En este momento, ya, ahorita que tenemos pecado en nuestras vidas. Puede haber personas incluso que digan, yo, pecado, por favor. Yo tengo un buen empleo, doy trabajo a muchas personas, soy responsable, llevo alimentos a mis hijos, a mi esposa, los visto, los calzo. Hago muchas cosas muy buenas, corto el césped de mi casa todos los domingos, riego el jardín, junto la basurita que de repente se está juntando en la calle. ¿En serio no tienes ningún pecado? ¿En serio no necesitas la misericordia de Dios? ¿En serio estás muy bien como para poder levantar la mano y aventar piedra contra alguien? Tú y yo, la verdad es que necesitamos la misericordia de Dios. Ahora, el siguiente punto que quiero compartirte, de 3, apenas va el segundo punto con el que te voy a compartir, es que necesitamos la misericordia de Dios aún en nuestras necesidades. Y vamos a una escritura, me parece muy impresionante la historia de este hombre, porque nada más y nada menos que una vez más, nuestro Señor Jesús se acerca a un hombre con mucha necesidad. Ya vimos que necesitamos la misericordia de Dios en nuestros pecados cuando fallamos. Ahora, este punto que te voy a compartir es que necesitamos la misericordia de Dios en nuestras necesidades. Miren, vamos a Juan capítulo 5, versículo 1. Dice la escritura: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar, pero ese milagro sucedió el día de descanso.
Ok, muy bien. Vamos a ver ahora, analizar esta parte de la escritura. Este hombre tenía más de 30 años enfermo. Y la revelación de Dios nos dice que era un hombre que no podía caminar. Era un cojo. Entonces lo que se creía es que las personas que podían de alguna manera en este lugar, en el estanque, ser sumergidas de vez en vez, Dios las sanaba. Pero este hombre no tenía quien lo llevara ahí a ese lugar para que se pudiese sumergir cuando en un momento adecuado o determinado las personas tenían que sumergirse. Y el resultado es que este hombre tenía tanto tiempo, tantos años de sufrimiento en ese lugar. Quisiera que vaya a tu mente, se transporte a ese lugar, a ese pórtico donde ese hombre está echado, donde quizás huele ya algo mal, donde las personas pasan y lo miran con desprecio y a lo mejor le dicen, no estorbes, quítate de aquí, vete a otro lado, ¿no? A mendigar a otro lado. Él estaba ahí esperando, teniendo la esperanza de que algún día él pudiera sanar. Y estaba ahí. Quizás sus familiares lo llevaban temprano, a veces lo dejaban en ese lugar, después iban por él, yo no sé. Pero era una situación complicada. Imagínate cuando quería ir al baño, o sea, hacer sus necesidades. Entonces este hombre ya había sufrido demasiado tiempo. Y se encuentra con Jesús y Jesús ve su necesidad y lo quiere ayudar. Y lo sana. Y este hombre después puede caminar. Tú y yo necesitamos misericordia en nuestras necesidades. Dios quiere darte lo que tú necesitas. Quizás en este momento necesitas encarecidamente de un trabajo. Y no es que tú seas o hayas sido irresponsable en tu trabajo, sino simplemente la situación económica derivado de una pandemia, un mal negocio, algo que no salió bien. No te ha permitido tener lo que tú necesitas para ti, para tu familia. Entonces la Escritura muestra que Jesús se preocupa y tiene misericordia por nosotros, aún en nuestras necesidades. Entonces fíjate qué interesante es esto, porque al final la invitación es que hagamos algo muy interesante con todo lo que estamos aprendiendo. Quiero decirte que Jesús se preocupa por ti en tu necesidad y está dispuesto a ayudarte como ayudó a Él. ¿Cómo sería que Jesús se presentara en este momento delante de ti y te dijera, ¿quieres recuperar la salud? O que te dijera, ¿quieres que esto que ha sido complicado en tu vida se llegue a lograr? ¿Quieres cumplir tus sueños? ¿Quieres rehacer tu vida y tus relaciones familiares que están rotas y deshechas? ¿Quieres que cambie la actitud de tu hijo? ¿Quieres que sea transformado y deje las drogas? ¿Te imaginas a Jesús haciéndote la pregunta en la necesidad más grande que tienes ahora en este momento? La realidad de Dios es que ese Jesús tiene una inagotable bodega de recursos. A Jesús no le falta nada. Él tiene todo el poder. Lo tuvo en ese momento para sanar a este hombre. Esa es la realidad divina que tiene Jesús. Él está en un lugar donde tú y yo no estamos en este momento, y en ese lugar de donde proviene Él, donde Él está con su Padre, que fue creado por medio de Él, no falta nada. Y Jesús tiene todos esos recursos. La realidad de nosotros, del ser humano, es que carecemos de muchas cosas en un mundo caído y abatido por el pecado. Pero las cosas pueden transformarse y ser diferentes. Entonces, quiero que entiendas esto. Jesús, nuestro Padre Dios, va a tener compasión y misericordia de ti en tus necesidades. Y eso es muy especial. Y quisiera que se quedara eso en tu corazón en este día. Muy bien. Y el tercer punto que quiero compartirte en este momento es que tú y yo vamos a necesitar la misericordia de Dios cuando estemos enfrentando la muerte. ¿Conoces a alguien en este momento que esté enfrentando la muerte? ¿Conoces a alguien que tenga una enfermedad terminal, que le ha padecido, que le ha quejado durante mucho tiempo y que están al borde de la muerte? Cuando los doctores dicen, le quedan tantos meses de vida, tantos días de vida, son palabras muy fuertes que familiares de personas pueden escuchar
y puede ser muy difícil asimilar esa situación. Te voy a decir algo, tú y yo vamos a necesitar de una gran misericordia, inmensa misericordia, cuando estemos enfrentando la muerte. Cuando estemos dando el paso de este mundo a un mundo que no conocemos. Y ahí en ese lugar, cuando cerremos nuestros ojos y todo quede a oscuras, en tinieblas, vamos a necesitar que Jesús nos dé la mano y nos ayude a caminar por ese sendero oscuro hasta que lleguemos al lugar adecuado. La Biblia establece que si somos personas que morimos fieles, delante de Dios estaremos en un lugar hermoso, en el paraíso, en el cielo. Bueno, tú y yo vamos a necesitar de la misericordia de Dios para cuando estemos transitando por esa vía, por ese lugar que hoy tú y yo desconocemos. Miren, acompáñenme a la escritura, por favor. ¿Sí? Es en Lucas 23, del 39. Vamos a comenzar con el 39 hasta el 43. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías. Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió, te aseguro que ya estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús le dijo esto, le estaba dando una promesa, le estaba diciendo, ahorita que estás enfrentando la muerte y que te mueras, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. No existe nadie más sobre la faz de la tierra que pueda hacerte una promesa tan especial. Porque el hecho es que la promesa de Jesús no era para que este hombre estuviera en algún lugar descansando durante algún tiempo determinado, sino que era un lugar donde este hombre iba a estar por toda la eternidad, disfrutándole de la presencia de Dios Todopoderoso, del Espíritu Santo y de Jesucristo. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús tuvo misericordia y compasión de él, porque, ¿sabes qué? Una vez más, cuando analizamos la realidad de la situación humana, está muy complicada y es muy triste, porque este hombre era culpable de sus pecados, era culpable de sus crímenes, y era justo que él estuviera colgado ahí en ese lugar a un lado de Jesús. Era lo justo que se había cometido crímenes, se había lastimado a personas, estuviera colgado y muriéndose en ese lugar, según la ley romana de aquel entonces. Era lo justo, era lo adecuado, él se lo merecía. Pero la realidad divina es que Jesús no merecía eso, porque Jesús, como yo te decía, no había cometido ningún daño hacia nadie, pero estaba pasando esa situación complicada. Entonces, qué importante es que podamos reflexionar en este momento, sí, de la misericordia, de la compasión, pero también de la cruz de Jesús y de su sacrificio. El acto de Jesús, el acto de ir a la cruz, habla de una compasión inmensa y de una misericordia inagotable. Porque si Jesús no haya querido ir a la cruz, nadie de nosotros tuviese una oportunidad de ir al cielo. Porque nosotros mismos no podríamos salvarnos por nosotros mismos. Quiero decirte algo, la misericordia y la compasión no es algo que tú y yo hayamos ganado por nuestras buenas acciones, porque nuestras buenas acciones no se comparan con la gran mayoría de malas acciones. Nuestras buenas acciones no nos alcanzarían para salvarnos. Nuestras buenas acciones son insuficientes porque además son imperfectas. Nuestras buenas acciones no serían suficientes para llevarnos al cielo. Porque ¿cuántas mentiras se necesitan para ser un mentiroso? Una mentira. ¿Cuántos adulterios necesitas para ser un adúltero? Un adulterio. ¿Cuántos malos pensamientos se necesitan para que tú tengas tu mente llena de cosas que pueden ser perversas o inadecuadas? Con uno solo. Pero aquí es donde entra la gracia, la misericordia y la compasión de Dios para todos nosotros. Y esa misericordia nos puede alcanzar. Lo importante es, como te decía, no hemos hecho nada que sea suficiente para alcanzar esta misericordia.
pero lo importante es que aceptes la misericordia de Dios. Este hombre la aceptó. Este hombre que estaba siendo crucificado aceptó lo bueno que viniera de Jesús, y Jesús lo premió. Hay personas que el día de hoy no creen que tengan pecados. Hay personas que el día de hoy no creen que merecen la misericordia de Dios porque se creen buenos, porque se creen perfectos, porque creen que no necesitan de un Jesús misericordioso y compasivo, porque creen que sus actos han sido tan buenos que no necesitan la misericordia de Dios. Pero fíjense, el resultado de este hombre que quiso la misericordia, que pidió a Dios, a Jesús misericordia, fue sujeto de misericordia y de compasión. Quisiera que pudiésemos reflexionar en estos 3 puntos que acabamos de ver por lo siguiente. Porque mira, Dios sí ha sido muy bueno con nosotros, aún en nuestra situación de pecado, como en el caso de la mujer adúltera. Necesitamos esa misericordia en nuestro pecado. También vimos el ejemplo del hombre cojo. Necesitamos misericordia y compasión, porque Dios nos provea y nos ayude a tener lo que necesitamos o lo que anhelamos, siempre y cuando sea bueno, ¿sí? Que nos tenga esa misericordia para darnos lo que necesitamos, para auxiliarnos en nuestra necesidad. Pero también el tercer punto es que necesitamos la misericordia de Dios para ayudarnos a enfrentar la muerte, para estar con Él en algún día. Estas cosas son manifestaciones del amor de Dios, pero te voy a decir algo. ¿Sabes que tú también puedes tener misericordia para el pecador? ¿Sabes que puedes tratarlo a ese pecador no conforme a sus pecados, como lo hizo Jesús? Porque la verdad es que somos nosotros muy buenos para juzgar a los demás. Pero el hecho, ¿recuerdas que te había dicho en un principio que el enfoque es que nosotros conozcamos el amor de Dios, pero que también nosotros vayamos y lo practiquemos con otras personas? Pues bueno, aquí está el reto. Si Jesús tuvo compasión con alguien, tuvo misericordia con esta mujer adúltera, aún en su pecado, aún cuando falló, ¿tú crees que puedes aplicar esto con otras personas que te rodean? Claro que sí. También Jesús tuvo misericordia por ese cojo. ¿Crees que tú puedes tener misericordia con otras personas que necesitan un pedazo de pan, que necesitan ayuda, que necesitan consuelo, que necesitan una amistad? Claro que sí. Sí puedes dar misericordia y compasión a personas en necesidad. Y Jesús tuvo compasión de este hombre para ayudarlo a enfrentar la muerte en ese momento difícil y que pudiese salir bien librado. Todos nos necesitamos en esta vida para ayudarnos también a llegar al cielo, principalmente la ayuda de Dios. Pero ¿sabes qué? El hecho de que compartamos unas escrituras, que nos ayudemos unos a otros, que oremos unos por otros, que sacrifiquemos los unos por los otros, de alguna manera nos está ayudando para que cuando tengamos que enfrentar la muerte, vayamos con confianza. Acompáñenme en una oración para pedir que Dios bendiga este pan y este jugo de uva, que nos perdone nuestros pecados. Y te voy a pedir algo: acepta la misericordia de Dios, acepta que Dios pueda perdonar de tus pecados, pídele a Dios que te ayude en tu corazón. Acompáñame, por favor. Dios y Padre del cielo, gracias por el sacrificio de Jesús. La Escritura nos muestra cómo Él, estando colgado aún en su sufrimiento, pensó en salvar uno más, una persona más. En su sufrimiento, en su dolor, después de haber quedado separado de ti, por su pecado que traía encima y que era realmente el pecado de nosotros, pero que lo estaba contaminando a nuestro Señor Jesús. Él se separó de ti, Señor, no podían convivir tú y Él, derivado de esta situación tan complicada. Pero ahí en su sufrimiento y en su dolor, se olvidó de sí mismo y decidió salvar a uno más, a un alma más que pedía misericordia. Yo te pido el día de hoy que tengas misericordia, que sigas teniendo misericordia de todos los que estamos escuchando este mensaje, pero que todos nosotros, al ser perdonados, tengamos el deseo profundo
de escuchar las palabras de Jesús, como cuando le dijo a esa mujer, vete y no vuelvas a pecar. Es decir, Jesús le estaba diciendo, esfuérzate por no cometer los mismos errores del pasado. Ayúdanos, danos fuerzas, bendice el pan y el jugo de uva que representan ese cuerpo y esa sangre de Jesús ofrecidos en un sacrificio perfecto para ti. A través de mi Señor Jesús te oro y te pido todo esto. Amén.